Jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero siempre que se encuentren bien. Ahora, continuando nuestro tema de defensa nacional. Ay, creo que no están mis alumnos. A ver, voy a llamar lista. Doctora, buenos días. Ya, me da un cinquito, voy a llamar lista, ¿ya? Ya chicos, empezamos. A ver, ¿qué hora es primero? Bien, entonces empezamos. Como les habíamos dicho, ya habíamos hablado, ¿no?, con respecto a lo que es defensa nacional, y ahora vamos a ver sobre las actividades vinculadas con la seguridad y la defensa nacional. Ahora, una de las instituciones, por no decirlo así, es que tenemos que conocer a lo que realiza la inteligencia estratégica. ¿Pero qué es inteligencia? Nosotros, como un concepto normal, lo vamos a ver como una actividad especializada que comprende un proceso sistemático de búsqueda, evaluación, análisis de información, y su finalidad va a ser producir el conocimiento útil para una adecuada toma de decisiones. Nosotros, dentro de nuestro campo profesional, siempre vamos a estar dentro de esta continuidad de toma de decisiones, y estas deben ser siempre en beneficio de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, nosotros, agregado a eso y sumado a lo que es estrategia, nosotros vamos a observar que la inteligencia estratégica va a ser aquella inteligencia necesaria para tomar una decisión al más alto nivel político, y esta va a tener una utilidad para formular nuestras políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Van a ser esos proyectos, esas estrategias que nosotros vamos a realizar para que podamos conducir un área de nuestro estado, ¿no? Por ejemplo, el sector salud, el sector de educación. Entonces, esas son nuestras políticas públicas, con obviamente perspectivas del uso de estas estrategias que tienen que propiciar, que tienen que conjugar y tienen que articularse en diferentes acciones, porque de esto va a depender la defensa y la seguridad y el desarrollo de nuestra nación. Y para esto tienen que propiciarse, obviamente, no tiene que estar siempre en beneficio del bienestar general y garantizar la seguridad nacional. Por ejemplo, dentro de nuestra actualidad, los niveles de gobierno de más alta responsabilidad han pasado a tener unas decisiones con muchas variables que deben estar identificadas con la complejidad en la que se enmarca esta situación, tanto a nivel nacional como también en nivel regional o hemisférica mundial, y con nuevas amenazas de orden multidimensional, internacional y transnacional, ¿no? Es decir, que todas estas amenazas ya se están dando a nivel internacional, y que estas amenazas tienen que interactuarse con apoyo y en la mejor medida compartida entre los estados, ¿no? Entonces, esta complejidad tiene nuevas condiciones, y estas condiciones, por ejemplo, es que la frontera entre lo interior y lo exterior es cada vez más débil, tenue, y siendo muy difícil diferenciarlos. Cuando nos sentimos amenazados o vemos que algún aspecto que vulnere la integridad de nuestros ciudadanos o de los estados están en riesgo, ahora creo que ya no las podemos ver, ya están invisibles para nosotros, como es el caso de del mismo virus, ¿no? Y no lo podemos diferenciar, no hemos visto cómo ingresó a nuestro territorio y diferentes circunstancias. Ahora, el uso de la violencia, por ejemplo, dentro de nuestro estado, porque nosotros le otorgamos la exclusividad hacia este en sus diferentes dimensiones, porque nosotros le decimos, nosotros te otorgamos a ti que nos defiendas, Estado, ¿no? Y nosotros no usar armas o no usar otras situaciones para poder defendernos. Pero sin embargo, nosotros vemos esta situación que cada vez están siendo usadas esta violencia por otros actores, y estos lo hacen más complejos. Inclusive estos nuevos actores están interrelacionados, lo que se genera grandes grados de incertidumbre, como es el caso del tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, como es la trata de personas, y así, ¿no? Son situaciones que se están interrelacionando, y esto está causando una gran incertidumbre. Y ahora más que está de moda, creo, el tráfico de órganos, que es otra problemática que estamos viendo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que aprender a cuidarnos nosotros como comunidad. Y cada país sigue teniendo además estos intereses comunes como otros
con otros países, pero también tenemos los propios, los nuestros, ¿no? Y que esto hace más complejo y más débil la acción combinada. Esto debe tener una visión más amplia, incluso global, de la situación problemática que se va a presentar. Entonces nosotros tenemos que conocer todos los ámbitos. Por lo tanto, esto nos va a obligar a que perfeccionemos nuestros mecanismos para poder tomar decisiones al más alto nivel. Antes, por ejemplo, quienes dirigían nuestros gobiernos locales, nuestros gobiernos regionales, eran personajes que tenían apenas un quinto superior terminado. Ya con poca dificultad tú encontrabas que alguien haya optado un título profesional o haya tenido una preparación superior, pero sin embargo ahora la competitividad está más alta. Ya los profesionales no tienen solo una carrera, ya están complementando con otra, ya te exigen maestría, te exigen doctorado, y lo mismo sucede dentro de la inteligencia estratégica, porque estos tienen que prepararse en mecanismos impredecibles, porque tienen que conocer todas las condiciones, sean sociales, políticas, económicas, y estas tienen cada vez más peso, lo que se le añade mayor dificultad a la labor de esta inteligencia. Al ampliar el campo de actuación, por ejemplo, más alto, más allá de lo variable o de lo militar o de lo que haya pasado, entonces esto tiene que tener un compromiso, que es salvaguardar la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Entonces, la principal utilidad de la inteligencia estratégica va a ser facilitar ese proceso de decisión, pero además es la utilidad de prevención y resolución de conflictos y problemas estratégicos que vayamos a encontrarnos, porque esta inteligencia estratégica tiene que demandar las previsiones y estimaciones a lo largo, ¿no?, o muy largo plazo, para que pueda solucionar estas controversias. Pero también decimos que la inteligencia estratégica es una parte fundamental de la seguridad, permitiendo adoptar disposiciones precisas que puedan evitarla o minimizarlas, todas las acciones o situaciones que perjudiquen los intereses nacionales. La inteligencia estratégica también debe de tener en consideración todas las variables geopolíticas o políticas internas de nuestro país, porque estas van a tener que prestar asesoramiento eficaz en el presente, en la actualidad, para que puedan tomar decisiones y teniendo en cuenta el futuro. La inteligencia estratégica no solo debe proporcionarse con oportunidad en el presente, sino también debe de preverse el futuro. Entonces, previniendo estos futuros escenarios que se puedan producir para la adopción de las acciones pertinentes, ¿no? La inteligencia estratégica debe realizar siempre un permanente seguimiento de toda la evaluación de la situación internacional y también de la región, ¿no? Porque también hay las situaciones a nivel mundial, porque van a ser capaces de detectar no solamente de posibles amenazas, sino también riesgos o peligros o algunas oportunidades que nos van a tener que favorecer a los intereses nacionales, que las acciones a realizar son siempre consecuencia de intereses actuales, sino también de intereses futuros. Por lo tanto, estas consecuencias debemos conducirla que sea a lo más positivo posible para nosotros, ¿no? Ahora, la perspectiva como disciplina es una situación que va a estudiar lo futuro, pero con el fin de que esto sea explorado, conocido y que pueda acontecer una situación que pueda influir, por ejemplo, o puede apoyar, ¿no?, a la inteligencia estratégica, siempre previendo en el futuro. Por eso que también dice la perspectiva no trata de predecir o pronosticar el futuro, sino pone en énfasis lo que pueda pasar, sino cómo, y sobre todo en el por qué, ¿no?, en las cuales van a ser mecanismos causales y la secuencia de hechos que puedan llevar a que sea una o entre todas las posibilidades el futuro posible en un momento dado. Entonces esto va a permitir que se empleen dentro de la perspectiva no para predecir el futuro, sino para poder influir en él, como les vuelvo a repetir, que sea lo más positivo posible y beneficiado para nosotros. La perspectiva nos va a permitir captar la esencia de las cosas para preparar su evolución en una realidad
sea regional, hemisférica o mundial, pero que esté en constante cambio y en rápida mutuación. Por ejemplo, tuvimos la pandemia y necesitábamos avanzar en el sector tanto privado como público, en aspectos de educación, salud, etcétera, etcétera, y teníamos que implementar estas nuevas medidas, ¿no? Entonces teníamos que adaptarnos al cambio rápido y captar esta esencia misma para poder asumir circunstancias que estamos viviendo ocasionalmente y que por lo tanto hemos visto, por ejemplo, este cambio que ya ha sido prolongado, ¿no? Ya estamos a 2 años de poder interactuar en el aspecto de educación con el uso de esta tecnología, ¿no? Entonces, obviamente, estas decisiones tienen que estar orientadas a ver también nuevos puntos de vista cuando tengamos que asumir problemas, en el sentido de que ya tenemos que cambiar esta perspectiva, en el sentido de que tenemos que ya ir una educación exclusiva, presencial, ¿no? Y cómo nos vamos a adaptar a esa educación presencial. Entonces, la inteligencia estratégica para cumplir este contenido debe contener diferentes análisis que deben estar capacitados y obviamente dirigido por profesionales especialistas, ¿no? Que puedan conocer diferentes ámbitos para poder ejecutar estas condiciones. Y, por ejemplo, ellos deben de tener una capacidad para poder comprender, entender otras formas de vida, otras mentalidades, ideologías, religiones, costumbres. Asimismo, debe ser lo más especializado posible en el quehacer humano, que son de su responsabilidad, y esto debe de evitar cambios que atenten, ¿no?, a estos grupos sociales. Además, también debe de tener en cuenta que se debe de considerar las características y la variedad de las amenazas, por lo tanto deben de estar preparados para conformar diferentes equipos, o sea, es decir, deben estar preparados para tomar decisiones en el aspecto diplomático, politólogo, sociólogo, antropólogo, economistas, militares, médicos, ingenieros, en todos sus ámbitos. Además, estos deben ser capaces de tener múltiples aspectos en el sentido de tener que solucionar de forma inmediata los problemas para que puedan cumplir su labor, lo que significa que deben de tener una capacidad de reacción y tienen que tener una capacidad de transmitir con claridad las conclusiones en las que se está enfrentando en ese momento y tener, ¿no?, profundos valores deontológicos sobre todo. Por eso que también vamos a encontrarnos dentro de una movilización nacional, y cuando nosotros hablamos de una movilización nacional es cómo vamos a actuar frente a diferentes hechos, sean desastres o conflictos. Entonces decimos que la movilización nacional es un proceso permanente e integral, planeado y dirigido por el gobierno. Esto consiste en adecuar el poder y el potencial nacional a diferentes requerimientos que va a tener la defensa nacional. ¿Con qué fin? Con el fin de disponer y asignar oportunamente nuestros recursos necesarios para poder afrontar estas situaciones que pueden ser de emergencia o pueden estar ocasionadas por desastres o conflictos que nosotros mismos podemos provocar, ¿no?, entre la naturaleza y la participación del hombre. Pero cuando estas situaciones sean superadas, para que esto sea superado, vamos a tener que usar nuestros recursos humanos, es decir, la participación de todos los ciudadanos, el gobierno, asimismo las organizaciones, sean internacionales o nacionales, como los bomberos, INDECI, etcétera, etcétera. También los recursos materiales y los recursos financieros, porque para tener recursos materiales tenemos que hacer uso de los recursos financieros, comprar, ¿no?, de repente grúas para los desastres naturales o tractores, según sea la problemática que se haya presentado, o como es el caso de esta problemática con la presencia del virus, nosotros hemos tenido que adquirir las vacunas, ¿no? Inclusive muchos de nosotros, muchos de los ciudadanos del Perú han ido al extranjero a hacer parte y uso de estas vacunas por la situación de prevención, pero la situación es que ahora que las tenemos, otros no lo usamos. Bueno, es otra situación también, ¿no? Pero sin embargo, también debemos de ver que esta situación de emergencia debe comprender todas las actividades para poder retomar en forma ordenada los recursos de movilización a la situación
llegar a la normalidad, ¿no? Entonces, después de este uso, tenemos que hacer que esa población o esa ciudad o esa región tenga que llegar a sus actividades normales. Lo que se está tratando de hacer, por ejemplo, contra el Estado, que nuestras actividades tengan que llegar a nuestra normalidad. De repente siempre haciendo el uso del barbijo, o ya que todos tengamos que vacunarnos, ¿no? O con cierto tiempo. De repente la vacuna de este virus en el futuro va a ser así como las vacunas del sarampión o de la varicela, etcétera. Entonces ahí también vemos que se tiene que normalizar nuestras actividades con la reactivación económica, etcétera, etcétera, ¿no? La movilización nacional siempre va a requerir crear y desarrollar elementos de acción en todos sus aspectos a la seguridad nacional, pero sobre todo a lograr que la convergencia de los esfuerzos que se vayan a tener, sea por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, por el Instituto Nacional de Defensa Civil o diferentes organizaciones sean privadas, constitucionalmente autónomas, y que éstas pongan su máximo esfuerzo o su eficacia en el empleo de sus elementos para poder participar, no sean personas naturales o jurídicas, y que de estas prevengan las condiciones necesarias y suficientes para que se pueda afrontar cualquier problemática, amenaza o riesgo que afronte nuestro país, y esto tiene que estar afrontado con mayor éxito posible para poder contrarrestar, ¿no? Estos conflictos y mantener la capacidad operativa para apoyar nuestro país mediante la organización, mediante la capacitación, el equipamiento, entrenamiento de estas instituciones y de estas organizaciones. Pero sin embargo, dentro de nuestra realidad, nosotros mucho podemos conversar de este tema. Ha venido esta pandemia y vemos tres aspectos bien golpeados: el aspecto de educación, salud y también el aspecto económico, y esto ha hecho de que ciertas instituciones como la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas, cuando quisieron prestar apoyo para contrarrestar este virus, estaban pues lamentablemente en escasez de poder, de escasez de muchos bienes, escasez de muchos recursos que les hubieran permitido afrontar esta pandemia, ¿no? Entonces hemos tenido también estas problemáticas. Ahora, nos vamos a encontrar en los campos de la defensa nacional. ¿Alguien quiere participar? Yo, doctora. A ver, dime. Eh, ¿Qué es lo que haría la Defensa Nacional en el caso de un golpe de Estado militar? No, pues cuando ya estamos en un golpe militar, ya está tomando todas las acciones los militares. Entonces la defensa nacional ellos lo tienen que aplicar, ¿no? A veces pareciera que es tan fácil hacer un golpe de Estado y hay veces muchos lo quisiéramos, ¿no? Pero sin embargo no es así. No es así. Entonces nosotros tenemos que ver todas las circunstancias. Es muy fácil de repente compartir ideas, pero aplicarlas es muy difícil. Es más, inclusive para solo opinar, ya creo que cuando les digo, a ver, levanten la mano, los que quieren opinar, ¿cuántos opinan? Poquísimos, ¿no? Por temor, por timidez, porque de repente muchos no están escuchando la clase, tantas circunstancias. Pero sin embargo, eso es lo que pasa. Dime, Abner. Licencia familiar. Mi pregunta es, de qué manera actúa la Defensa Nacional respecto a aquellas personas que instiguen a hacer protestas o huelgas, tanto pacíficas o violentas? Digo de que la Constitución también nos avala, o sea, porque en la misma Constitución menciona que tenemos el derecho a realizar las protestas, tanto pacíficas. Pero quiero saber, o sea, de qué manera actuaría, si habría otros castigos, porque en sí estamos en nuestro derecho. Pero... ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera la Defensa Nacional avala? ¿Cuál era tu pregunta? Sí, o sea, ¿qué medidas tomaría contra estas personas? Que básicamente se puede decir que de pacíficas las se huelgas vuelvan o violentas. protestas. Exacto. Ya, entonces, lo que tú dices es muy cierto. Estas movilizaciones las reconoce el Estado, porque ellos tienen su derecho de opinión partiendo de ahí. Pero sin embargo, ¿cómo ellos ven el desconcierto o cómo le hacen saber el desconcierto que tienen con respecto al Estado?
Entonces, por estas movilizaciones. ¿La Constitución lo reconoce? Sí. Ahora, ¿los derechos humanos lo reconocen? También. Pero también hay acciones penales cuando ya se consideran ilícitas. Por ejemplo, cuando ya hacen el proselitismo, cuando tengamos que decir, hay que matar a ese presidente, ¿no? Entonces ya es parte de ser un proselitismo y tú actúas o tú los convences a ese grupo social. O también ya cuando usas armas de fuego o otras armas, entonces ya te estás entrando dentro del terrorismo, ¿no? Porque ya estás atentando contra la vida del ciudadano. Entonces a eso ya son otras instituciones las que tienen que participar para poder juzgarlas, ¿no? Pero como tú dices, cuando las movilizaciones son pacíficas no hay problema, pero cuando rompen este punto de pacificidad ya estamos dentro de un aspecto violento y ya se pierde la conducción de esa movilización. Entonces, ¿quiénes participan? La Policía Nacional como primer ente, porque ellos son los que tienen que prevalecer el orden interno. Ellos tienen su propia formación castrense, por ejemplo, a ellos no les permiten organizarse para hacer un reclamo con respecto a cualquier punto. Ellos no pueden hacer el reclamo, lo hacen de forma individual, pero por no tener persecución política o por no hacer o no estar inmerso en alguna situación que pueda vulnerar su estabilidad laboral, ellos no lo hacen. Al igual que los militares. Se supone que servir a la patria es un honor, pero creo que ahora por parte del Congreso lo quieren hacer como una obligación. Entonces, en este aspecto también estarían yendo inclusive contra los derechos humanos cuando te reconocen tu libertad de disposición a cualquier ámbito. Entonces, acá también vemos el problema de una inconstitucionalidad, porque si yo le voy a obligar al joven de 18 años o 17, 19 años, según cómo establezca la norma, a que realice servicio militar, eso va a significar de que yo le estoy cortando este derecho a la libertad, ¿no? Y inclusive no solamente a la libertad, ya se va a sumar también el derecho a su dignidad, porque su dignidad es lo más grandioso que puede tener una persona. No se le puede ir contra su integridad social, contra su integridad moral. Yo no he nacido para ser militar, yo quiero ser profesional, pero lamentablemente mi preparación académica no me ha permitido tener una vacante para poder tener una preparación profesional. Entonces, esos límites, esa problemática creo que todavía no lo están analizando. Y como te vuelvo a repetir, no se supone que el servicio a la patria es un honor y no una obligación. Hay que partir de ese punto. Entonces, todos estos aspectos de poder observar la realidad nacional, de tener nuestros intereses nacionales e implementar el desarrollo nacional a través de la seguridad y la defensa nacional, implica un ámbito muy amplio, si te has dado cuenta. No es solamente que viene una profesora y viene y me dice qué es Estado, qué es nación, qué es seguridad nacional. No es eso, sino también es el análisis continuo que vamos a tener sobre la realidad. Y si a ustedes se les ha dejado esta tarea, por ejemplo, de hacer los trabajos de investigación, es porque van a ver una realidad relacionada a su ámbito, a su ejercicio profesional. Si estamos actuando o no estamos actuando bien. Por ejemplo, uno de los temas de una de sus compañeras decía, pero yo quiero saber si la información de un determinado producto tiene que ser obligatoria o no, y qué pasa si no lo ponen. Entonces, ¿será parte de la defensa nacional? Por supuesto, estamos dentro de la seguridad nacional, ¿no? Entonces se supone que yo tengo que darle seguridad, y también este aspecto dentro de los alimentos, porque esto puede acarrear una enfermedad, ¿no? Entonces dentro de la enfermedad va a tener que hacer uso del seguro social, o será del seguro universitario, no sé, ¿no? Entonces va a tener que hacer uso, y esto para implementar los recursos para que haga este seguro o utilice este seguro, entonces va a tener que darse una política de Estado. Entonces, para que prevenga esa situación, el Estado tiene que poner pues ciertos requisitos dentro de la compra y venta de los alimentos, etcétera. Entonces, todo tiene una relación. Todo está enmarcado bajo la realidad nacional, y siempre vamos a hablar sobre la integridad territorial, soberanía, siempre va a estar incluido y previsto dentro de nuestro tema. Y es importante que ustedes lo vean, porque ustedes de repente van a trabajar en diferentes programas, como es el programa de Caliwarma, ¿no? Uno de los más conocidos, que son los desayunos escolares.
Entonces ustedes tienen que prever y ver que esos desayunos escolares tengan el contenido que se dice tener, ¿no? Como ha habido la aplicación de políticas anteriores de diferentes gobiernos, que también a través de estos desayunos escolares o para desayunos dirigidos para personas vulnerables tenían otros contenidos que dañaban a la persona humana. Entonces todo está enmarcado, no piensen que están perdiendo el tiempo con este curso, porque alguna vez me dijeron, este curso a mí me parece innecesario, cuando yo tuve un concurso por la cátedra de este curso, pero sin embargo no, yo refuté esa idea y dije, no, para mí no me lo parece, porque lamentablemente para poder tener interés dentro de nuestra nación es importante conocerla como tal. Entonces entramos a lo que es los campos de la defensa nacional, y cuando nosotros hablamos de los campos de defensa nacional significa en dónde se van a tener que poner mayor énfasis. La defensa nacional es una tarea en conjunta, por si acaso, no significa de que vaya a estar descuidada o algún punto que no la vayamos a mencionar, más todo lo contrario, tal vez está incluida dentro de este punto, por ejemplo dentro del campo político, ¿no? Y en este ámbito siempre va a involucrar todas las acciones que van a desarrollar en todos sus niveles al gobierno y en todos sus extremos. También debemos de mencionar que comprende las acciones de la política del exterior con la finalidad de gestionar las acciones de defensa nacional, así como satisfacer los múltiples requerimientos que puedan tener en este campo de defensa nacional. Así es que no se olviden, aquí ya es que cómo vamos a accionar frente a los niveles del Estado. Ahora, también nos vamos a encontrar frente al campo económico, y acá va a comprender obviamente las previsiones y estas acciones, pero de naturaleza económica o preeminentemente económica, financiera, productiva para nuestro país. ¿Por qué? Porque de aquí se van a tener que sustentar tanto su poder como su potencial nacional. ¿Te acuerdas que en Realidad Nacional hablamos sobre este poder y este potencial nacional? Entonces, este aspecto está relacionado con ese tema, ¿no? Y aquí hay que prepararlo, hay que conducir las acciones que la defensa nacional tenga que realizar, ¿no? Como actividades propias de este aspecto. Entonces, ¿cómo vamos a satisfacer los requerimientos de la defensa nacional en otros campos si no tenemos una economía establecida? Pero sin embargo, en este campo, nuestro Perú, nuestro estado también tiene muchas deficiencias en diferentes aspectos. La situación económica de nuestro país no es como nosotros la quisiéramos abordar, ¿no? O como la quisiéramos encontrar. Pero sin embargo, tenemos todavía mucha tarea en este punto y tenemos que tratar de lograr las mejores posibles. Asimismo, nos vamos a tener que relacionar dentro del campo social. Y dentro del campo social, esto está conformada por la colectividad nacional, sus organizaciones y los medios de comunicación social. Y lo que les decía, ¿no? Dentro del campo social debe estar conformada por toda la colectividad nacional, sus organizaciones, los medios de comunicación social, ¿no? Y hay que formar parte de este poder y este potencial nacional. ¿Ves que el poder y el potencial nacional está dentro de todos sus ámbitos? Y estos pueden originar y desarrollar muchos conflictos, principalmente entre los internos, ¿no? Y que estos que atenten, ¿no? Contra la seguridad nacional. Pero para esto también nosotros debemos de prever, planear cómo prepararnos y cómo conducir las acciones de desarrollo y de la defensa nacional y apoyar a otros campos, porque la participación ciudadana es una participación que se va a dar también en diferentes dimensiones, por la preparación profesional que cada quien tenga, o simplemente cuando existe un desastre natural, la ayuda no viene de todos. Entonces, el campo de la colectividad nacional es un punto muy importante. Entonces, también nos podemos encontrar dentro del campo científico y tecnológico, y esto va a involucrar siempre acciones o medidas para la investigación científica y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, SUNEDU impulsa, ¿no?, que todos los estudiantes tengan que graduarse por una tesis. ¿Por qué? Porque a través de esta observación que se va a dar de la realidad nacional, es que el estudiante va a conocer, ¿no?, sobre su propio país. 2, va a implementar nuevas políticas bajo las necesidades que él lo vea. Ahora, estos trabajos de investigación pueden llegar al Congreso o que las puedan conocer, sí,
pueden llegar, así es que es el énfasis que tú vayas a tener, ¿no? Para que las realices. Por eso que también se apertura este campo científico-tecnológico, para que puedan estar beneficiando tanto a las universidades y otros ámbitos, ¿no? Ahora, nos vamos a encontrar también dentro del campo militar. Y esto va a comprender las diferentes previsiones o decisiones, acciones que van a adoptar el gobierno, pero a través de las Fuerzas Armadas, lo que es diferente en el campo policial, que es ya también acá las dirige estas previsiones, decisiones para los policías. Y por ejemplo, en el campo militar estas van a ser parte del poder nacional y también van a tener que participar tanto en la defensa interna como en la externa, pero siempre en cuando la ley lo requiera, pero de forma continua están dentro de la forma externa. Y estos tienen que participar también para impulsar el desarrollo económico. Ahora, dentro del campo de la policía, por ejemplo, ellos van a tener que garantizar, mantener, restablecer el orden interno, y esto tiene que ser siempre de acuerdo a la ley. No podemos encontrar ningún tipo de abuso de poder, aunque en la realidad no veamos diferentes situaciones que están relacionadas con esto. Por lo tanto, también debemos de participar en el desarrollo económico, cumpliendo todas nuestras funciones, ¿no? Y que también estos policías tengan que cumplir de la mejor manera las funciones que se les está otorgando por parte del Estado. Yo sé que hay mucho cuestionamiento con respecto al comportamiento de los miembros de la Policía Nacional, pero sin embargo, no debemos de dejar de reconocer que en su cargo está mantener el orden interno. Entonces, que es otra problemática también. Ahora, también nos vamos a encontrar dentro de las políticas que deben de garantizar la defensa nacional, y vamos a encontrar una política propiamente dicha, que es la política de defensa nacional, y este va a ser el conjunto de todos los principios, de todos los criterios que el Estado va a tener que concebir, cómo preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial. Y con esto se tiene que lograr diferentes objetivos que se van a proponer, ¿no?, como Estado. Y esta política de Estado siempre tiene que tener un carácter que va a estar basado en los valores, en los principios, en nuestra tradición histórica, que deben de abarcar las políticas exterior y la política militar. Ahora, otro aspecto que debemos de considerar es la política de la defensa nacional, que esta tiene que definir la posición del Estado en sus relaciones internacionales y también dentro de su orientación, porque va a alcanzar diferentes objetivos nacionales que estas políticas públicas las van a establecer. Su diseño y su implementación van a exigir mucha coherencia. Debemos de observar el diseño y la implementación de estas políticas que el Estado vaya a realizar y que tiene que estar coordinada por diferentes aspectos, lo que significa que, por ejemplo, yo voy a implementar que todos los servicios públicos estén dados a través de un servicio donde se use la tecnología, que es, ¿no?, el Internet, donde voy a hacer mis consultas médicas por el Internet, voy a enseñar por el Internet, voy a vender productos por el Internet, pero también que este uso del Internet sea de la mejor manera, sin tener que agraviar a otras personas, sin que pueda yo de repente hacer mal uso de esta tecnología al tener que captar a señoritas para que hagan cierto servicio o vender, pero usted ha dicho que nosotros podemos vender productos. Tenemos que ver que todas estas políticas del Estado sean sean interrelacionadas, ¿no? Entonces, que haya un resguardo tecnológico, que haya también el respeto por parte de los ciudadanos a su buen uso y a su adecuado uso, ¿no? Entonces, a eso llamamos políticas de defensa nacional. También nos vamos a encontrar frente a las políticas del exterior, y este va a ser pues el conjunto de las decisiones que van a responder obviamente a los factores internos y externos concretos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vayamos a realizar o decidir dentro del entorno también va a tener una repercusión dentro de lo externo. Por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros tengamos que decir bajo nuestra política de que vamos a hacer uso de repente de este recurso del aborto, ¿no? Entonces también eso lo van a analizar los diferentes estados, y de alguna manera va a repercutir, porque nosotros vamos a fundamentar en que el aborto por delito de violación de más de 3 personas va a ser factible, ¿no? Entonces, pero también va a decir,
o sea, y cuando sea por una sola persona no es reconocido también como delito y todo, ¿no? Eso lo van a tener que analizar también los estados externos, ¿no? Eso solo como ejemplo, pero obviamente hay otras políticas, por ejemplo, en el cambio del dólar, el euro, el uso de las monedas. Entonces decimos que también aquí se van a regir todas esas acciones internas, así como influyen, ¿no?, todas nuestras decisiones dentro del interno de nuestro país al exterior, también va a haber decisiones externas que van a influir en nosotros. Eso está claro. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no?, los demás estados cerraron sus fronteras, y lo mismo también hicimos porque siquiera en el lado de nuestro hemisferio demoró el ingreso del COVID, ¿no? Mucho se ha cuestionado inclusive que deberíamos de haber previsto el cierre de las fronteras antes de tiempo y todo eso, ¿no? Entonces todo ha tenido su repercusión. Entonces ese es un claro ejemplo de lo que vemos, la influencia que puede tener. Entonces ahí nos damos cuenta de la influencia que tenemos del interior con el exterior, así como también lo exterior con el interior. Y un claro ejemplo es el COVID, cuando los diferentes estados decidieron cerrar sus fronteras, ¿no? Entonces la misma medida también tomó el estado. Parece que hubo tanta complejidad sobre esta toma de decisión, en el caso de que decían, no, que se tomó esta decisión a destiempo y por eso que perdimos muchas vidas humanas, cuando ya había ya más de 5 casos dentro del Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya vimos que estas decisiones que se dan dentro de los estados y que también surgen sus relaciones entre otros estados, ya vemos que repercute tanto en lo interno como en lo externo. Y asimismo también considerar que las organizaciones internacionales que tienen un alcance mundial, regional, así como que puedan tener una personería jurídica propia internacional, estos también pueden tener ciertos efectos para poder promover, defender los intereses nacionales y los derechos que también se adquieren dentro del Estado por parte de los ciudadanos. Y estas connotaciones siempre se da frente a una comunidad internacional. Por eso, a eso llamamos una política exterior. Entonces, siempre basado en los acontecimientos o considerando los acontecimientos que están dándose fuera de nuestro país. Ahora, también nos vamos a encontrar dentro de una política militar. Y dentro de esta política militar nos vamos a encontrar como parte de la política de defensa nacional, como un conjunto de principios, criterios que el Estado, bajo el modelo político que estemos manejando, la estrategia que nosotros estemos optando, debemos de establecer la naturaleza del hecho, sea en su magnitud, su estructura, en su organización, o su dispositivo, en su capacidad militar, policial, su proyección, ¿no?, que requieran las Fuerzas Armadas para garantizar la independencia, la soberanía, integridad territorial. Y como te había mencionado, estos términos siempre van a estar relacionados, así como realidad nacional, defensa nacional, desarrollo nacional, interés nacional, seguridad nacional, que siempre van a estar desarrollados. Hablar de un tema es consiguiente a hablar del siguiente. Entonces, estos tienen que estar interrelacionados, y por eso, para asumir este control de orden interno, para participar en el desarrollo económico, en la paz social, en la defensa civil, se considera. Asimismo, también esta política militar va a tener que establecer los procedimientos para el planteamiento estratégico de las diferentes acciones militares en este campo, en este dominio, ¿no? Entonces, estos tienen que revisar cómo va su preparación, cómo está su equipamiento, su entrenamiento de estas Fuerzas Armadas, y en el planeamiento de la conducción, ¿no?, de las actividades militares en las que se quiera requerir, o también cómo estamos cumpliendo esta misión. Pero vemos también que por parte del Estado vemos bien ausente en este aspecto, porque hablar de cómo están los recursos militares creo que no son suficientes para poder contrarrestar cualquier problema que nosotros vayamos a tener, y más para la defensa de nuestra integridad territorial. El Perú no está preparado para poder asumir, por ejemplo, una guerra, ni siquiera interna, ni mucho menos externa, ¿no? Entonces, esta política militar siempre va a estar estrechamente vinculada inclusive a lo que es la política exterior, y pese a eso nosotros no hacemos los esfuerzos necesarios, o los gobiernos no hacen los esfuerzos necesarios para que podamos implementar diferentes aspectos, ¿no? Entonces, pero también esto es por la mala decisión y la falta de transparencia al uso de nuestros recursos. Entonces, aquí vemos que vamos a actuar en forma coordinada para tomar decisiones y el establecimiento de las políticas que nos permitan asegurar
nuestra existencia y nuestra continuidad en nuestro Estado, así como el logro de nuestros objetivos nacionales que nos hemos propuesto. Esta relación siempre garantiza la coherencia de las acciones que se realizan en las relaciones internacionales. Por eso constituye un importante aporte a las medidas de un fomento de confianza para asegurar un clima internacional de paz y armonía. Paz y tranquilidad, ¿no? Entonces, eso también, el hecho de cuáles sean nuestras políticas que nosotros usamos, nos va a permitir tener una convivencia sana con nuestros estados, al menos los que nuestros estados vecinos, ¿no? Entonces, hasta aquí queda la clase de hoy.